Bien, este video trata sobre Suiza, su economía, su formación social, lo que es Suiza en el mundo y lo que es Suiza para los propios suizos. Quienes han preparado el material son Diana Quintero Betancourt y Rosana González Fernández. Ambas son estudiantes de sexto semestre de la carrera de Economía en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil. Y la materia a la que corresponde este video es Análisis Económico de América Latina. Análisis Económico de América Latina, y van a exponer sobre Suiza. ¿Qué tiene que ver Suiza con América Latina? En realidad no tiene mucho, desgraciadamente. Debería tener mucho más. Generalmente cuando vemos las economías latinoamericanas, cuando vemos la economía ecuatoriana, la colombiana, siempre nos estamos viendo en el mismo espejo, siempre nos estamos viendo a nosotros mismos. Y normalmente cometemos los mismos errores. Llevamos 70 años tratando de salir del subdesarrollo, pero hay países que están mucho más adelante que nosotros y han hecho las cosas distintas. Ustedes podrán decir, bueno, es que Suiza tiene siglos de evolución social y económica y por lo tanto tiene que estar más adelante, pero podríamos también hablar sobre Corea, sobre Taiwán, sobre Malasia, sobre Nueva Zelanda. En Europa podríamos hablar sobre Luxemburgo y también podríamos hablar sobre Japón. Son, de alguna manera, referentes en el mundo, que están en el mismo mundo donde vivimos y que han seguido caminos distintos a los que nosotros hemos tenido. Simplemente son caminos alternativos que es bueno explorarlo para poder conocer nuestra realidad. Dejo aquí la presentación y los dejo con un par de estudiantes brillantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil. Vamos a empezar con una introducción sobre la Confederación Suiza. La Confederación Suiza es una de las economías capitalistas más estables, poderosas y modernas del mundo, ubicada entre las 10 mejores según el Índice de Libertad Económica para 2009. Este país europeo sin salida al mar, ubicado en Europa Central, tiene fronteras con Francia, Alemania, Austria e Italia, considerada la nación más civilizada, la que para 2019 tenía una población de 8.555.000 habitantes, donde la población urbana representaba el 73,9% y la población rural el 26,1%. Suiza es una república federada de 26 estados llamados cantones, que cuenta con 4 idiomas oficiales, los cuales son el alemán, el francés, el italiano y el romanche, y cuya moneda oficial es el franco suizo. Suiza, a diferencia de la mayoría de países, no tiene una capital definida. Sin embargo, Berna es la sede de las autoridades federales, mientras que el sector privado se encuentra más concentrado en las ciudades de Zúrich, Basilea y Ginebra. Algunos de los datos importantes sobre Suiza es que el índice de paridad de poder adquisitivo se encuentra entre los 15 mejores del mundo, y el reporte de competitividad hecho por el Foro Económico Mundial ubica a la economía suiza en la segunda más competitiva a nivel mundial. Otro aspecto importante a considerar es que durante gran parte del siglo XX, Suiza fue el país más rico de Europa con un margen considerable. El PIB nominal per cápita de Suiza es más alto que la mayoría de los países de la Unión Europea, solo superado por el de Luxemburgo. Cabe mencionar que Suiza es el 4º país más rico del mundo según su PIB per cápita. Algunos indicadores que demuestran el alto nivel de vida que posee Suiza y su prosperidad son la esperanza de vida, el cual para 2018 para las mujeres era de 85 años, mientras que para los hombres es de 81. La tasa de natalidad era de 10,3%, la tasa de analfabetismo era de 1%. Respecto a la tasa de analfabetismo, tenemos un personaje muy importante en Suiza, el cual fue un influyente pedagogo, educador y reformador suizo que aplicó los ideales de la última ilustración a la pedagogía.
Este es llamado Johann Heinrich Pastelosi. Al igual que sus predecesores, Rousseau, Pastelosi creyó que la solución a la pobreza y las contradicciones de la sociedad humana se debía buscar en una buena educación. Creía que a los niños no se les debía proporcionar los conocimientos ya construidos, sino que se les debía dar la oportunidad para aprender sobre sí mismos mediante la actividad personal. Este establecía que los maestros debían estar preparados para lograr un desarrollo integral en el alumno en vez de implantarles conocimientos, a lo que este llamó la creación de un hombre moral, el cual solo constituye una parte de la educación. Este también establecía que la educación era muy importante para salir de la pobreza, por lo cual creó varias escuelas en Alemania y también en Suiza, de habla francesa. Así, este decía que el aprendizaje era por la cabeza, la mano y el corazón. Y gracias a Pastelosi, durante el siglo XVIII, el analfabetismo fue superado casi por completo en la sociedad suiza. Algunos de los aspectos importantes de la historia de Suiza son que la antigua Confederación Suiza fue una alianza entre las comunidades de valles centrales de los Alpes. Esto facilitó el desarrollo de varios intereses comunes, como son de libre comercio, y aseguró la paz en las principales rutas mercantiles de las montañas. Un personaje muy importante en la historia de Suiza es Guillermo Tell, el cual era un famoso ballestero por su puntería de finales del siglo XIII y comienzos del siglo XIV. Cabe mencionar que de acuerdo a este personaje no hay los suficientes hechos históricos para saber que si este en realidad existió. Sin embargo, su historia fue muy importante para la Revolución de Suiza. La historia cuenta que Tell iba junto a su hijo por una plaza cuando se encontró con un sombrero que simbolizaba el soberano de la familia Habsburgo. Este se rehusó a hacerle reverencia, por lo cual el gobernador de Altorf, German Hessler, le indicó que, como ya sabía su historia, que debía coger su ballesta y lanzar una flecha a una manzana en la cabeza de su hijo, si no iba a ser condenado a muerte. Después de esto, Tell, aunque no quería, cogió 2 flechas y apuntó a la cabeza de su hijo. Debido a sus habilidades, este no falló. Y al no fallar, el gobernador le preguntó que por qué había tomado 2 flechas, a lo que este respondió que la primera era para disparar a la manzana en la cabeza de su hijo, y por si esta fallaba tenía la segunda, la cual iba a ser para asesinar al gobernador. Este, muy enojado, ordenó apresar a Tell. Sin embargo, este logró escaparse y tiempo después fue a asesinar al gobernador. Este hecho marcaría el comienzo de la sublevación de los cantones suizos, como son de Jülich, Schwyz y Unterwalden, contra los Habsburgo. Esto culminó con la victoria de los 3 cantones sobre Leopoldo I, duque de Austria, en la batalla de Morgarten en 1315. Otro aspecto importante es que los siglos XVI y XVII estuvieron caracterizados por la creciente autoritarismo de las familias gobernantes, siendo así que en 1653 la situación combinada con la crisis financiera traída por la Guerra de los 30 años produjo el estallido de la Guerra Campesina Suiza de 1653. Durante la era napoleónica, en 1798, las fuerzas de la Revolución Francesa conquistaron Suiza e impusieron una nueva constitución. Esta constitución centralizaba el gobierno y abolía los cantones, y tanto el territorio de Mulhouse como el Valle de Paleldina fueron separados de Suiza. Sin embargo, posteriormente, en 1803, Napoleón organizó una reunión con los líderes de Suiza en París. El resultado de esta reunión fue el documento llamado Acta de Mediación. En 1815, el Congreso de Viena por fin estableció la independencia de Suiza y las potencias europeas accedieron a reconocer permanentemente la neutralidad de este país. El sistema político de Suiza. La guerra mostró a los habitantes la necesidad de unidad para fortalecerse ante sus vecinos europeos. Suizos de todos los estratos sociales y de todos los credos se percataron de que los cantones progresarían más si aunaran sus intereses económicos y religiosos. Así, mientras el resto de Europa se encontraba en medio de revoluciones y guerras, los suizos promulgaban una constitución más moderna,
la cual le daba al gobierno un diseño federal, en gran parte inspirado al modelo estadounidense. El sistema de salud. Suiza cuenta con un sistema de salud privado, sin embargo está regulado por el gobierno, y este tiene un seguro obligatorio que cubre lo mismo para todos los habitantes. Sin embargo, existe una subvención de los jóvenes a los ancianos. Otro aspecto importante de la economía de Suiza son los salarios. Suiza no tiene un salario mínimo para los trabajadores, siendo así que en 2004 se rechazó con 76% de los votos establecer un salario mínimo de $4.400 mensuales. Pero muchas empresas decidieron tomarlo como referencia. Sin embargo, en el verano de 2017 se realizó otro referéndum para establecer un salario mínimo en $22 la hora, sin embargo también fue rechazado. Pese a esto, en Suiza existen los salarios mínimos por sectores. Por ejemplo, en Zurich, la industria mecánica fija un salario mínimo de $3.850. La actividad financiera y bancaria es un aspecto importante de la economía suiza, ya que esta es la séptima plaza financiera mundial y gestiona más del 25% de los capitales mundiales offshore. Además de los bancos, Suiza ha desarrollado una serie de empresas multinacionales. En el campo de la química podemos encontrar a Novartis y Roche, en el campo de los cementos podemos encontrar a Holcim, en la maquinaria se encuentra a Sulzer y Unaxis, en la alimentación se encuentran marcas muy populares a nivel mundial como son Nestlé y Suchard, y en los seguros tenemos los seguros Zurich y el Beltier, las cuales son líderes a nivel internacional. Respecto al libre comercio, Suiza tiene una política muy alta de libertad económica, por lo cual atrae principalmente mano de obra cualificada. Respecto al medio ambiente, Suiza se interesa mucho por conservar el medio ambiente, siendo así que contempla diversas medidas encaminadas a favorecer las fuentes de energía alternativas, evitar la construcción de nuevas centrales nucleares y subvencionar una mayor eficiencia energética. Respecto a sus relaciones comerciales, tenemos que una de las más importantes para Suiza es su relación con la Unión Europea, con la cual en los últimos años se han establecido 2 tratados bilaterales. El primer tratado trata sobre acuerdos que regulan ámbitos como el libre comercio, la libre circulación de personas, los mercados públicos, la agricultura, el transporte terrestre, aéreo e investigación, mientras que el tratado bilateral número 2 hace referencia a la pertenencia al Schengen Dublín, a la Fiscalía del Ahorro, a la lucha contra el fraude o la participación en programas como Media. Otro aspecto importante a considerar de la economía de Suiza es la Fiscalía Internacional, ya que desde el 1 de enero de 2018 entró un acuerdo con la OCDE y la Unión Europea que establecía que Suiza ya se ha adaptado a la regulación internacional en materia de intercambio de información financiera. Cabe recalcar que en Suiza se encuentran bastantes sedes principales de organizaciones a nivel mundial. Entre ellas encontramos la Cruz Roja, las Naciones Unidas, de la UEFA, de la Organización Internacional del Trabajo, de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Mundial del Movimiento Scout. Ahora mi compañera va a proceder a hablar de algunos datos muy importantes sobre la economía de Suiza. Gracias, Diana. Voy a continuar con esos aspectos importantes. Entre las actividades económicas que podemos encontrar se encuentra la industria química, la industria farmacéutica, la fabricación de instrumentos musicales y de medición, las inmobiliarias y los servicios financieros y del turismo. Las principales exportaciones del país son los productos químicos. Esto abarca el 34% de los bienes exportados. La maquinaria electrónica abarca el 20,9% y los instrumentos de precisión y los relojes, que son muy famosos, abarca el 16,9%. Esto, el total de las exportaciones, abarca un tercio de los bienes exportados. La población económicamente activa llega a los 3,8 millones de personas. En Suiza cuenta con un mercado laboral más flexible que en los países vecinos y el índice de desempleo se mantiene bajo. Sin embargo, el índice de desempleo aumentó del 1,7% en junio del 2000 al 3,9% en septiembre del 2004.
En abril del 2009, el índice de desempleo había bajado hasta el 3,4%. Esto en parte debido al alza de la economía que comenzó a mediados del 2003. El sector privado en la economía en Suiza es muy inmenso. Además de que el país cuenta con bajas tasas de impuestos para los estándares occidentales, siendo una de las más bajas de los países desarrollados. Al respecto de la inmigración, Suiza ha tenido en las últimas décadas el país de destino más importante con flujos migratorios. Como dato adicional, puedo comentar que en la actualidad Suiza cuenta con 103 embajadas en el exterior, así como 216 consulados y otras 19 representaciones. Esto en Berna, ya que es considerada como la capital de Suiza, alberga 88 embajadas y en todo el país hay un total de 215 consulados y otras 5 representaciones. Ahora voy a mencionar 10 cosas que no sabías de Suiza. La primera es que no hay competencias de motor. Apenas hay competencias de motor, o sea, de autos. En principio estaba prohibida ya que hubo un accidente, el accidente de Pierre-Levert. Esto fue en 1955, donde murieron 80 personas, causando que el gobierno de dicho país la calificara como peligrosas para la gente que acudía a verlas. En junio del 2007, 60 años después del terrible accidente, el Parlamento suizo propuso derogar la ley y levantó la prohibición. Pero de todas formas no hay competencias de autos como deporte. La gente no puede verlo, fundamentalmente por el medio ambiente, que era lo que comentaba Diana, que es para ellos muy importante. 2. Mucho. Allá comen mucho chocolate. Me encanta ese país. Ellos consumen hasta 12 kilogramos por persona al año. También hay muchos quesos. Los quesos allá son muy grandes. Los hacen ver muy, muy grandes. Ellos tienen muchos bancos, tienen muchas cafeterías Starbucks, que hay más cafeterías Starbucks que bancos. Y ellos también tienen muchos lagos, más de 1.500 lagos. Nunca estarás a más de 20 kilómetros de un lago porque el país es mucho del mucho. 3. Tu propio refugio nuclear por si acaso. En 1963, en plena Guerra Fría, se estableció mediante una ley federal la exigencia de los habitantes del país helvético de tener un refugio anatómico bajo el suelo de sus casas. El 9 de marzo del 2011, la Cámara Baja aprobó una moción para suprimir la norma. 2 días más tarde, el terremoto y el tsunami que arrasaron con Fukushima reactivaron el miedo y la moción salió negativa. Actualmente hay 300.000 refugios en casas, hospitales y colegios, más otro millar de carácter comunitario con capacidad de albergar al 114% de la población. Si vas a construir una casa allá y quieres evitar tener que construir un búnker, entonces tienes que pagar una tasa, es de 1.500 francos. En dólares sería 1.650,35 dólares estadounidenses. Eso para asegurarte una plaza en el refugio más cercano. 4. Han construido y han inventado muchas cosas. Entre ellas crearon el velcro, el celofán, la navaja suiza, obvio, la abstenta, que es una bebida alcohólica, el pelador de papas, la fuente de texto helvética, el LSD, el muesli, el chocolate con leche, y Henry Nestlé, que era suizo, inventó el Nescafé. Por nombrar unos pocos, también fueron pioneros en la introducción del trineo como deporte de competición, ¿ya? Aunque no inventaron artilugios para ellos. 5. Costumbres suizas. Cuando te presentan a alguien hay que dirigirse de usted, seguido de su apellido, en el idioma que te encuentres en el cantón que estés. Allá no se puede ni besar ni llamarla por su primer nombre, solo un saludo, un apretón de manos. La cuestión de los 3 besos es solo para amigos muy, muy cercanos, muy íntimos. Allá también, como cosa muy rara, Suiza no utiliza cortinas y las infraestructuras de Suiza son acristaladas, así que las personas que van por fuera pueden ver dentro de las casas. Otra de las costumbres es que ellos se descalzan antes de entrar a la casa. Esto es una costumbre muy famosa también en Japón, Corea o Turquía. No solo muestra respeto al anfitrión, sino que mantiene el suelo limpio más tiempo. 6. Las armas son legales.
Suiza es uno de los países con menor índice de criminalidad con armas de fuego. Sin embargo, también es el país europeo con mayor número de armas en manos de la población civil y el cuarto país con más armas de fuego en el mundo. 7. Hay un partido político que se llama Anti-PowerPoint. Existe este partido político con el interés de eliminar la funcionalidad de Microsoft Office. Esto según el comunicado, esperando ser la cuarta fuerza política del país y extenderse a toda Europa, incluido España. Este partido político se ve a sí mismo como la defensora aproximadamente de 250 millones de personas en el mundo, que cada mes están obligados a estar presentes durante las presentaciones aburridas de la empresa, de la universidad y otras instituciones, y que hasta ahora no ha tenido ninguna representación política, y es por eso que nosotros no estamos proyectando ningún anti-PowerPoint, estamos ahí. 8. Cantones y población. Suiza tiene 26 cantones, que son los estados federales de la Confederación Suiza. Varían mucho en tamaño, población y carácter. Por ejemplo, el cantón de Ginebra comprende por una sola ciudad urba. El cantón de Uri está enteramente entre montañas y valles, o la población de Zúrich, que es más de 1 millón. Mientras que la de Appenzell-Rodas interiores cabría entera en un estadio de fútbol. 9. Suiza sí que va sola. ¿Por qué? Suiza no está gobernada por un jefe de Estado. En cambio, tiene un consejo ejecutivo de 7 miembros que sirven como la cabeza colectiva. Un presidente es elegido a mandatos de 1 año en el cargo, pero es considerado como primus inter pares, que significa primero entre iguales. Y él no decide ni propone nada, sino otros. Estos son cargos que no tienen remuneración. Sin embargo, son cargos honoríficos de servicios cívicos. El gobierno central no tiene ingreso para ellos, el poder que tiene el Estado es súper limitado. Y para finalizar, tengo el punto número 10. Existe un impuesto para los perros. Hay impuestos anuales determinados por el tamaño y el peso del perro que varían entre 400 y 150 francos suizos al año. Los dueños deben registrar a su mascota en municipios, pagar el impuesto y además hacer unos cursos obligatorios de certificación de actitud para aprender a cuidar adecuadamente a sus mascotas. Son 4 horas teóricas y 4 prácticas por cada perro nuevo, indiferentemente de dónde proceda. Si procede de un refugio, si es criado, si es exportado, si es adoptado. Yo creo que esta modalidad de tener cursos para adoptar a las mascotas debería ser en todo el mundo. Y con eso puedo finalizar este breve resumen de Suiza. Bien, chicas, les agradezco infinitamente. Bueno, y les agradezco mucho más el entusiasmo que le pusieron y el enamoramiento que han tenido con un mundo que ustedes antes no conocían. Y veo que le han puesto mucho interés a conocerlo. Algunas cosas que fueron muy interesantes de lo que tú dijiste. Los dignatarios del país, no solamente los del gobierno, esos 7 miembros del gobierno, sino también los parlamentarios, no tienen salario. En otras palabras, lo que ellos hacen es una conscripción cívica, es un trabajo eminentemente cívico. La carrera política no existe en Suiza. Quizá esa sea la clave de su propio progreso, de su propio desarrollo. Y ello, por supuesto, es el resultado de una educación fijada en términos de país, fijado en términos de objetivos reales, de objetivos de bienestar del país, en un mundo absolutamente liberal, donde la empresa privada es la que gobierna. Bueno, espero les haya gustado este video y invito a Rosana y a Diana a hacer otros más como ejemplos a seguir o por lo menos a investigar, a estudiar y tenerlos como un referente cuando empecemos a pensar en el futuro de nuestros propios países latinoamericanos. Que tengan buen día.